Muy buenas tardes, mis hermanos. Una vez más estamos reunidos con el fin de dar comienzo a nuestro estudio bíblico para esta semana y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La lección para esta semana la encontramos en Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 5. Y el texto sagrado lo hemos modificado para facilitar la comprensión de lo que nos enseña la lección. Está en Romanos y vamos a leer en el capítulo 10, versos 2, 3 y 4. Amén. Y vamos a pedirle a la familia Chacón Camus que nos pueda ayudar con la lectura de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. En el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. En el nombre del Señor, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Bien, gracias damos al Señor por la voluntad de mis hermanos de colaborar y por estar una vez más frente a esta lección tan especial, tan importante en este libro de los Gálatas, y probablemente una de las porciones más reconocidas por la mayoría, por la fuerza que hay en la lectura, a la cual quisiera poder leerla en esta hora para que entendamos en un lenguaje un poquito más actual lo que el apóstol, o la forma en que el apóstol se está expresando a estas personas. Y cuando entendamos la fuerza con la que él la está haciendo, nos vamos a dar cuenta también la necesidad de poder pararnos en el lugar correcto con respecto a la ley también, que es lo que hoy día nos enseña la palabra del Señor. Dice así, leo una versión un poquito más moderna, dice: ay, dice, Gálatas, tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos damos cuenta de la fuerza y la intensidad que usa para estremecer a estos gálatas y hacerlos reaccionar, ¿no? Es como cuando en un acto de desesperación sacudimos a alguien para que entienda, pueda comprender en tan mala condición que se encuentra. Y efectivamente era la condición de los gálatas. Estaban arriesgando de perder todo lo que habían alcanzado por la gracia del Señor. Y el apóstol les está diciendo, como testimonio a esta gran verdad, a la veracidad del Evangelio de Cristo, les dice: ¿acaso las experiencias que tuvieron en el Espíritu Santo
la confirmación que han tenido de Dios al recibir este Espíritu Santo y las maravillas que entre ustedes se han hecho, esas experiencias de poder que han vivido, ¿se les pusieron bajo alguna condición? ¿La recibieron después de haber cumplido toda la ley? ¿La recibieron porque se les predicó la ley de Moisés o porque se les predicó a Cristo? Y la respuesta era obvia, la recibieron solo por haber creído en Jesucristo, como nos ha pasado también a nosotros. Hemos experimentado la vida de Dios no por haber cumplido la ley. De hecho, nunca vamos a poder satisfacer la ley al 100%. Y a pesar de eso, Dios nos ha bendecido con un Espíritu Santo que nos da testimonio de la verdad, que nos conduce a toda justicia, que obra en misericordia hacia nosotros, revelándonos su palabra con total claridad. Nos abre, nos quita el velo de nuestros ojos, nos permite ver las cosas espirituales a través de la palabra, comprender la vida, comprender el reino, con una perspectiva espiritual. Y esos milagros no ocurren solamente por alcanzar un conocimiento en particular, sino por la revelación que hemos recibido de Cristo, por ver a Cristo crucificado. Dice el apóstol Pablo, se los expliqué con tanta claridad, tanto así que pareciera que pudieron ver con sus ojos a Cristo muriendo en la cruz por ustedes. Entonces, es lo que hemos vivido nosotros, la experiencia de la fe que nos ha dado Dios, que nos permite verdaderamente percibir y ver a Cristo muriendo por nosotros. No solo por toda la humanidad, sino que por mi persona. Es una experiencia real. Y sumado a eso, las consecutivas expresiones de Dios a través de su Espíritu que hemos tenido la oportunidad de experimentar a lo largo de esta vida cristiana. Poder de Dios en sanidad y en tantas otras manifestaciones de poder que son innumerables, que hemos vivido nosotros y que dan testimonio de que estamos de verdad acercándonos a Dios, o que Dios se ha acercado a nosotros con eficacia y lo ha hecho a través del Evangelio. Así que el apóstol se atreve a sacudirlos, a remecerlos, tratándolos con esta severidad, diciéndoles: ustedes son tontos. ¿Cómo se les ocurre, habiendo recibido tanto, ahora desecharlo todo por un evangelio, entre comillas, de la ley que no les está aportando nada? Y aquí hay un versículo que siempre se presta para confusión. Dice: tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y a veces tendemos a pensar que se está refiriendo a esta forma de querer servir a Dios con intensidad, con santidad, y volvernos al pecado y volvernos a las obras de la carne, a volvernos a la perversidad humana. Y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, o hablando de la carne, se está refiriendo a la ley, a esa justicia que se pretende cumplir con este cuerpo de carne, el cual es imposible. Y eso nos induce a error, porque pensamos que está haciendo un contraste entre la vida santa y la vida pecaminosa, y no está hablando de eso. Está hablando del Evangelio versus la ley de Moisés, que es comparada en este caso a la ley de la carne, porque es lo que pretende el judío en esencia, es satisfacer a Dios a través del cumplimiento de normas, lo cual es imposible. Así que a eso se le llama en este caso a la carne, y no al pecado, y no a la perversión humana. Y el apóstol los trata de necios, y el término que se usa y se ajusta más a nuestros tiempos es el término tontos. Hay una versión que dice, incluso habla de estupidez. ¿Cómo es posible caer de algo tan alto y sublime a algo tan básico y sin ningún beneficio? Así que el apóstol los está sacudiendo a través de esta palabra, les dice que él los fascinó, que él los engañó, que él los hipnotizó, porque en realidad su comportamiento no procede ni siquiera de un acto inteligente. Están yendo detrás de algo aún más complejo, más perjudicial en el término del beneficio, puesto que nadie puede acercarse y alcanzar salvación por medio de las obras de la ley. Así que nos ayuda el Señor a nosotros para tener plena convicción del Evangelio de Cristo. Cristo es el que salva. Ahora, ¿qué hacemos con la ley? Y esa es una pregunta compleja que siempre se ha prestado para confusión entre los cristianos.
¿Qué es la ley? La ley al final, si el apóstol Pablo sacude de esta manera a los Gálatas por estar interesados en cumplir toda la normativa judía, por supuesto que pareciera ser algo erróneo, algo pecaminoso, pero de hecho no lo es. ¿Ya? La ley no es, no es pecado. ¿Ya? Pero el apóstol, y debemos entenderlo, está hablando del método de salvación. ¿Ya? La ley, por supuesto, no es el método de salvación, es imposible, no salva a nadie, no puede alcanzar para justificar a alguien. Pero no quiere decir que sea mala, ¿ya? Sino que es una regla demasiado estricta. Ahora, ¿cuál es nuestra posición frente a la ley? ¿Qué hacemos con ella? ¿La cumplimos? ¿No la cumplimos? ¿La seguimos? ¿La aceptamos? ¿La valoramos o no la valoramos? ¿La recibimos o la desechamos? ¿Qué hacemos con ella? Siempre ha sido un término o una discusión interesante que muy pocos evangélicos pueden expresarla sin cometer errores, porque la verdad que es compleja. Sin embargo, es lo que pretendo a través de esta lección hoy día, poder repasar algunos puntos esenciales respecto a la ley para con nosotros. Quiero partir con un verso del mismo apóstol Pablo, y usted por favor búsquelo en su casa, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Y aquí hay algo que enseguida debiera llamarnos la atención. Es el mismo apóstol el que está hablando. Y ahora se expresa de la siguiente manera respecto a la ley. Y luego hace una observación, que es en realidad la que vuelve al sentido toda esta confusión. Dice en el verso 8, leo en el nombre del Señor, dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Ya? La ley es buena, lo dice el mismo apóstol Pablo, que parece que está atacando la ley. No está atacando la ley, está atacando a los Gálatas por darle un lugar a la ley que no corresponde en el tiempo de la gracia. ¿Ya? ¿Cuál es ese lugar inadecuado? Es ponerla como método de salvación. Pero en ningún sentido el contenido de la ley es maligno o es perjudicial, muy por el contrario. El apóstol Pablo está diciendo que el contenido de la ley, lo que la ley enseña y promueve, en el verso 8, aquí en donde le hemos leído, 1 Timoteo 1, verso 8, dice, pero sabemos que la ley es buena, y hace la observación en el segundo párrafo del mismo verso, si uno la usa legítimamente, es decir, la usa para lo que está hecha. Y aquí aparece esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la forma legítima de entender la ley? ¿Para qué fue escrita la ley? ¿Amén? Y la iglesia evangélica desde siempre ha entendido que la ley del Señor tiene al menos tres utilidades que son necesarias para nuestra vida cristiana. Tres utilidades fundamentales. Y estas son las siguientes. Y las leo porque las tengo anotadas acá. La primera dice que nos muestra el pecado. Al ser la ley la expresión de lo justo, al comprenderla, al conocerla, nos permite entender cuál es el error que hay en nosotros o cómo estamos frente a la ley. Nos permite, en realidad, es como un espejo frente a nosotros que nos permite ver nuestras imperfecciones. Hay hermosos relatos en el Antiguo Testamento donde por alguna razón, que no voy a explicar ahora, el libro de la ley, que era la Biblia, entre comillas, era el Pentateuco, los libros antiguos, se habían perdido y habían pasado muchos años y años, décadas, donde el pueblo de Israel llegó a perder noción completa del sentido de lo justo y de lo injusto. Así que estaban llevando una vida conforme a la idea propia de cada uno, y cuando este libro de la ley se encontró, algunos hombres piadosos, movidos por el Señor, lo dieron a conocer al pueblo, reunieron a la congregación. Se nos menciona allí en el libro de Nehemías y Esdras, cómo el pueblo se reunió para leer el libro de la ley que lo habían encontrado en un basural que era el templo. La gente ocupó el templo para botar cachureos.
Y entre medio de esos escombros y la basura que se sacó por mucho tiempo, apareció un libro misterioso que era el libro de la ley. Cuando lo leyeron, la gente dice que lloraba en su corazón, se afligían, se arrepentían porque se habían dado cuenta el error en que habían estado viviendo. La ley es un espejo. Así que esencialmente lo primero que nos enseña la ley es nuestra condición, es hacernos o darnos cuenta de cómo estamos frente a Dios. Así que es como un espejo que nos muestra la necesidad de Cristo. Al mostrarnos este pecado que hay en nosotros, nos hace necesitar un Salvador. Y ese es el mejor o la utilidad más grande de la ley. Nos conduce al Salvador, nos conduce a Cristo, nos hace necesitar a alguien que nos ayude y nos saque de esta condición, porque si hay algo que la ley siempre nos mostrará es nuestra incapacidad de poder cumplirla. Así que la ley como método de salvación no sirve para salvar a alguien, pero sí sirve para conducirnos al Salvador. ¿Amén? Lo segundo que hace la ley es que nos restringe, es decir, restringe el pecado. No puede cambiar nuestro corazón, eso lo hace Dios, eso lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo, pero la ley efectivamente es un marco. ¿Amén? Es un marco que le da bordes al comportamiento humano. De hecho, mucho de lo que la ley contiene hoy día, particularmente los 10 mandamientos, que son los 10 grandes pilares y principios que regulan la convivencia entre las personas y la convivencia entre Dios y el hombre. Así que esta regulación de conducta es utilizada por todo el mundo, casi todos, por no decirlos todos, no soy un experto en el tema, pero no conozco ley hasta ahora que no considere los mandamientos del Señor como pautas morales y que regulan todo el comportamiento humano. Y de ahí se desprenden todas las otras leyes menores, pero el fundamento son estos: no robar, no matar, no hacer trampa, y todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, la protección de los derechos de las personas. ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Bueno, hasta dónde empiezan los del otro. Entonces, todo esto está contenido en la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios es un marco perfecto para delimitar lo que está bueno, lo que está bien de lo que está mal. No puede cambiar el corazón, pero puede restringir la injusticia. Por eso que los principios de Dios, aún en nuestros hijos que no son cristianos, están puestos, y cuando son puestos, y ellos son muy pequeños, son puestos como marcos reguladores, los cuales no podrán salirse de allí. Dice la Escritura: guía al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará. ¿Por qué? Porque son marcos, y aunque tengan una fe dormida o aunque no tengan un encuentro con el Señor, si estos principios de justicia han sido puestos en su corazón, entonces ellos tendrán un marco firme. Y ahí es como usted encuentra gente que, sin conocer a Dios, tienen un marco de lo que es justo y injusto muy preciso, muy ajustado a los principios de Dios, sin tener un corazón regenerado. Viven probablemente llenos de culpa si es que no los cumplen, y viven esforzándose por cumplirlos, creyendo también que por ello alcanzan el derecho a Dios, y eso es un error, eso no debe creerlo nadie. Sin embargo, son personas que parecen piadosas, buscan o practican la justicia que se les ha entregado. De eso es una forma más pequeña o más principiante de lo que es la revelación de Dios. La ley de Dios por muchos es considerado como el evangelio de la primaria, es decir, el evangelio de la educación básica, porque el evangelio de Cristo ya es el fundamental y el final. Así que esencialmente ya dijimos dos: nos muestra el pecado, nos sirve a modo de espejo. Segundo, restringe la injusticia. Y lo tercero, que nos muestra cómo es Dios, nos revela a Dios, nos revela su carácter. Usted debe entender que en la ley de Moisés se está expresando Dios, lo que a él le parece bien y lo que a él le parece mal, conforme a su mente y conforme a su corazón. Es como un padre de casa que dice: bueno, a mí no me importa cómo son las otras familias, pero en esta familia las cosas son así, son aquí y son acá. Está usando de autoridad para establecer
las propias formas. Aun cuando el mundo anda al revés, Él dice, en esta casa se hace esto, en esta casa se hace esto otro, en esta casa se hace esto otro. Bajo esa soberanía y ese gobierno pudiera ser hasta justo. Sin embargo, no puede eso compartirse con los demás. Cada familia tiene sus propios valores, sus propios principios, su propia forma. Pero esto lo ha dicho Dios. Él es el soberano, Él es el que está sobre todo. Así que Él tiene derecho a dictar las pautas de comportamiento. Y estas pautas de comportamiento expresan lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. Así que probablemente lo más hermoso de esta ley es que nos permite conocer a Dios, nos permite conocer su justicia. Todos los atributos de Dios están en la ley expresados. Es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando actuamos de acuerdo a ella, reflejamos también el carácter de Dios a otros. Es decir, damos a conocer a Dios. Sin embargo, el punto más fuerte y más importante y que nos conecta hoy día con nuestra lección es que la ley nos da a conocer a Cristo. Y esta es probablemente la posición más correcta que los cristianos pueden tener frente a la ley de Moisés. Este hallazgo hermenéutico, porque en realidad nos permite interpretar el Antiguo Testamento de la mejor forma correcta, lo da a conocer el mismo Cristo. Hay un pasaje precioso y está ahí en Lucas 24, 25 al 27. Y nos habla de dos personajes que iban camino a Emaús. Búsquelo por favor mientras hago esta breve introducción. Iban camino a Emaús defraudados por la muerte y la condena a la cual fue sometido Cristo en la cruz del Calvario, por ese final inesperado para todos, donde todo este sueño de un Mesías, de un mundo bajo justicia como lo esperan los judíos, se vino abajo de un de repente porque el Señor lo mataron y se acabó. Así que algunos seguidores de Cristo, defraudados porque no habían comprendido bien de qué se trataba esto, se iban sin rumbo cierto, desertando de este discipulado que tenían a los pies de Cristo, abandonando a los hermanos, abandonando el propósito y abandonando el llamado inicial. Y el Señor va en su rescate de una manera muy especial. Ya resucitado el Señor, tomando una forma que ellos no logran reconocer. No sabemos por qué sus ojos estaban cegados o porque Cristo literalmente tomó otra forma, con otro rostro, pero no le conocieron. Y el Señor se acerca a ellos y les pregunta, como acostumbraban a hacerlo en aquel tiempo, cuando se veían 2 o 3 personas caminando en la mitad del desierto con rumbo incierto, las personas se reunían para caminar juntas. Y así se acerca un tercer integrante a esta conversación y les dice, ¿qué van conversando? ¿Qué es esta conversación que tienen? Cuéntenme, ¿de qué hablan? Y ellos le contestan a este forastero y le dicen, bueno, ¿eres acaso el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y cómo a Jesús, un varón aprobado por Dios en palabra y en obra, le han dado muerte de una forma tan injusta, clavándolo en la cruz del Calvario, dándole a entender que esto los llevaba perturbados, totalmente compungidos en su corazón, sin saber qué hacer, decepcionados. Y aquí es donde aparece este hermoso verso, y lo leo del verso 25 al 27. Entonces el caminante, que era Cristo, les dice, oh insensatos, otra vez aparece esta palabra, oh que son tontos ustedes. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo, mire, todo lo que los profetas han dicho. Dice, no, y aquí hace el Señor una pregunta. Según lo que ya los profetas habían revelado, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Por supuesto que sí, esa es la respuesta. Y que entrara en su gloria, como el Señor entró. Y aquí el Señor toma la ley y la pone frente a ellos ahora bajo la perspectiva correcta. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, amén, desde atrás, yo creo que hasta desde el mismo Génesis. De hecho, Génesis 3 nos dice que allí está la primera profecía mesiánica. Ya se está hablando de Cristo en Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice, pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer.
Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, sin excepción, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y aquí nos revela la cuarta razón más importante o utilidad más importante de la escritura para nosotros los creyentes, de la ley de Moisés. La ley y los profetas y todo el Antiguo Testamento en general tienen una gran función y es mostrarnos a Cristo. ¿Amén? Es como cuando viene un caminante a la distancia, una persona a la distancia, y nosotros no logramos identificarla, ¿ah? La silueta no la logramos reconocer, pero uno de los nuestros sí la reconoce. Y nos señala y nos dice, es él, míralo, mira cómo camina, es él, se para de la misma forma, tiene el mismo andar, tiene el mismo semblante, y nos anuncia que viene, nos anuncia que está cerca, y nos da pistas y señales para anunciarnos. Bueno, el Antiguo Testamento nos señala a Cristo, al Mesías, todo el tiempo. Nos señala su ministerio, nos señala la necesidad de Cristo, nos señala también cómo va a ser su reinado, cómo iban a ser sus padecimientos y cómo también a través de él serían benditas todas las naciones. Así que la postura correcta de los cristianos frente a la ley no es un desprecio hacia ella, sino que entender que la ley más bien nos conduce a Cristo. Y además, la ley misma alcanza su expresión perfecta y máxima en la persona de Cristo. Leamos nuestro texto sagrado, por favor. Dijimos que estaba en Romanos 10. Verso 3, 4 y 5 parece que era, ¿eh? Sí, Romanos 10, 2, 3 y 4. Dice, porque yo les doy testimonio, y aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos, amén. Y con esto nos permite comprender cuál era la comprensión del apóstol Pablo respecto a la ley, cosa que está tratando de explicarle también a los Gálatas. Él dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, estoy leyendo el 1, es por Israel para salvación. Está hablando de los judíos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, a pesar de que desean algo, no lo han entendido, no lo han comprendido. Y la razón, dice, porque el verso 3, la razón por qué no lo han entendido y por qué su ciencia es incompleta. Dice, porque han ignorado la justicia de Dios, han ignorado la forma que Dios tiene para justificar, para hacer justo a alguien. Ese es el problema. Ese es el problema que estaban teniendo los Gálatas. Estaban queriendo buscar otro sistema de hacer justo a alguien, de justificar a alguien. Dice, porque ignorando, dice, la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia. Es decir, ellos pensaron que por la ley de Moisés ellos tenían la clave para ser salvos. Y es imposible. No vino para eso la ley de Moisés, sino que vino para todo lo que hemos dicho anteriormente. Esencialmente, señalar a Cristo y la necesidad de Cristo. Dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí dice algo precioso, por favor, si puede marcarlo. Dice, porque el fin de la ley no se refiere al término, aunque pudiera entenderse igual como método, sino que se refiere como meta. Dice, porque el fin o la meta de la ley es Cristo. Es decir, Cristo la cumplió. Además, la ley señalaba a Cristo porque Cristo es la expresión más perfecta de la justicia, de la moral de Dios, del comportamiento, de lo que es bueno y lo que no es bueno. En la persona de Cristo se modela la conducta cristiana. Y le digo una cosa, quien tiene a Cristo no necesita la ley, porque la ley vino para marcar cuando nos queremos salir de los límites,
Pero el que vive en el centro de la voluntad de Dios nunca llega a esos límites. Siempre está en lo perfecto. ¿Ah? Voy a ir a otra lectura, pero déjeme terminar con esto. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Escuche esto. Porque el fin de la ley es Cristo. La meta de la ley es mostrarnos al final de todo a Cristo. Y Cristo mostrarnos la perfección de la ley. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Para impartir justicia de parte de Dios a todos los que la creen, no los que la cumplen, los que creen en Cristo. Puede seguir leyendo ese capítulo 10 de Romanos, que es precioso. Sin embargo, quiero volver a la lectura de Primera de Timoteo, donde dice que la ley es buena. Porque la ley es buena. No nos salva, pero es buena. Dice Primera de Timoteo 1:8. Dice Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Escuche esto. Y aquí hablo del marco. El que está en Cristo no tiene por qué llegar al marco. Los cristianos vivimos y debiéramos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Por eso dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es decir, allí está la visión cristiana de la ley. La ley prácticamente, para el creyente que vive en Cristo imitando a Cristo, no debiera siquiera ocuparla si es que éste vive en la voluntad, porque el Espíritu Santo le va revelando el carácter, la conducta de Cristo, y por ende su expresión va a ser una expresión de conducta y de carácter lo más parecida a la ley. ¿Para quién es la ley y el peso de la ley y la justicia de la ley? Es para todos aquellos que son transgresores, para que se den cuenta en la condición donde están y se vuelvan al centro, que es Cristo el Señor. Así que a través de esta palabra seamos bendecidos, podamos vivir en la paz del Señor, de saber que tenemos un evangelio maravilloso y que a través de la fe en Jesucristo somos salvos y a través de esta fe permanecemos en la salvación que Cristo nos ha entregado. Recuerde esto, los Gálatas se estaban moviendo de la fe y esa es una posición muy, muy peligrosa. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y permanecemos en esa salvación manteniendo la fe que hemos tenido desde el comienzo en el Señor. Que el Señor de paz les bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Quiero darle gracias a Dios por la palabra que nos dio esta tarde. Sabemos que Dios es misericordioso para con nuestras vidas. Tal como decía la palabra, por obras y por la ley, el Espíritu Santo no lo recibimos, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo, tal como tenemos fe en la redención de nuestras vidas, de nuestras almas, que Dios llegará a este mundo nuevamente a buscar a su iglesia redimida, para que podamos estar con Él. Por eso debemos ser fiel a su palabra y estar confiados en Él. Estas cosas que están pasando ahora son cosas que están escritas, que el Señor las dijo. Y nosotros debemos estar guardados en su palabra, orando, leyendo la palabra, buscándole a Él, su rostro. Gracias a Él estamos hasta ahora nos ha ayudado. Hasta ahora el Señor me ha ayudado en mi hogar. A ustedes también, mis hermanos. Que Dios los guarde a todos y a cada uno de ustedes. Les deseo a mis hermanos que
podamos seguir adelante luchando, buscando de Él, buscando de su presencia, buscándolo. Porque Él nos guardará de todo mal, y Él nos dará la corona de justicia incorruptible. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Como familia agradecemos a Dios en esta tarde por la oportunidad que nos da de compartir y escuchar esta enseñanza tan maravillosa de estudio bíblico que impartió nuestro pastor en esta tarde para todos nosotros. Siempre es bueno y es grato escuchar las enseñanzas que Dios nos tiene por su palabra. Como familia, lo que más rescatamos hoy en día, esta tarde, de esta hermosa palabra, es que Dios, a través de la ley, le enseña a su pueblo la guía y los estándares o los principios que debemos tener como cristianos para guiarnos a través de este camino santo. Y como decía nuestro pastor en el mensaje que entregaba la enseñanza, si guías al niño dentro de los caminos de Dios desde pequeño, cuando sea grande no se apartará de él. Y con mi esposa conversábamos y rescatamos esa enseñanza que nosotros como familia hemos tenido la oportunidad maravillosa de ser criados desde niños en los caminos del Señor, y es la enseñanza que también le estamos tratando de inculcar a nuestra pequeña, los principios cristianos, los valores que tiene la enseñanza cristiana y de guiar al niño en los caminos del Señor, porque nosotros hasta el día de hoy nos recordamos de eso, nos recordamos de la enseñanza de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestras iglesias, desde muy niños, siempre se nos inculcaron estos valores. Entonces, siempre como familia hemos tratado de andar por senda derecha, siempre hemos tratado de hacer el bien. Y eso es lo que nosotros como familia rescatamos hoy en día, que esta enseñanza nos trae a la memoria que la ley, a lo mejor, como decía nuestro pastor, no es, a lo mejor es una guía, no es un reglamento que tengamos que seguir al pie de la letra, pero sí establece los principales valores que nosotros como cristianos debemos seguir para tener senda derecha para nuestros pies. Así es que con todo esto como familia agradecemos a Dios por esta oportunidad maravillosa, por esta palabra, y que Dios a nosotros como familia nos siga bendiciendo, y esta bendición alcance también para todos quienes estamos compartiendo esta tarde la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.